Un Mercedes negro se detiene frente a un apartamento en ruinas en Boston, dejando a los vecinos murmurando. Desde la escalerilla del coche, un hombre con un traje impecable lleva documentos que parecen más secretos que negocios. Dentro, una camarera cansada, Grace Miller, observa desde detrás de unas cortinas descoloridas, con las manos aún temblorosas por otro turno doble. No tiene ni idea de que hace 17 años, un acto de silenciosa compasión regresará esta noche con una fuerza que reescribirá su vida. ¿Quiénes son los misteriosos visitantes que llaman a su puerta? ¿Y por qué la llaman su ángel? Quédense con nosotros porque la verdad los impactará y el final demostrará que un pequeño acto de bondad puede repercutir a través de generaciones. El viento azotó el sur de Boston esa noche como si la ciudad misma quisiera recordarle a cada alma que la supervivencia no estaba garantizada. La nieve se arremolinaba alrededor de los viejos edificios de ladrillo, amontonándose contra las puertas que crujían con las corrientes de aire que roían las ventanas que habían visto demasiados inviernos. Dentro del ciervo dorado, el aire olía a mantequilla de ajo y aceite de freír, el tipo de aroma que hacía que los clientes se quedaran. Pero tras las puertas batientes de la cocina, la verdad era mucho menos romántica. Fatiga, sudor y la silenciosa resistencia de quienes nunca se sentaban en las mesas que servían. En el centro de todo estaba Grace Miller. Su uniforme se le pegaba a la piel, manchado por largas horas de cargar bandejas demasiado pesadas para su figura. Sus zapatos estaban casi desgastados por los tacones. El reloj de plata que una vez le regaló su madre ya no sonaba. Estaba guardado en su bolsillo como una reliquia de tiempos mejores. A sus 35 años, Grace se comportaba con una gracia serena, la que no proviene de la elegancia, sino de la obstinada negativa a romperse. Esa noche, mientras limpiaba una cabina de la esquina con la precisión descuidada de quien había hecho lo mismo 10.000 veces, algo más allá del cristal antiniebla atrajo su atención. Dos pequeñas figuras acurrucadas junto al contenedor, sombras inmóviles en la nieve. Se inclinó más cerca. Su aliento empañó la ventana. La limpió con la manga y la imagen le atravesó el pecho. Dos niños. El mayor no tendría más de 12 años, abrazando con fuerza al menor, quizá 8. Tenían las mejillas hundidas, la ropa desgarrada por el frío brutal. Revolvieron entre bolsas de basura negras, sacando lechuga marchita, cortezas de pan rotas, cáscaras de patata. El menor gimió, apretando la cara contra el abrigo de su hermano como si intentara esconderse de la noche misma. A Grace se le encogió el corazón. Susurró casi para sí misma, «Oh, Dios». Pero antes de que pudiera moverse, una mano pesada la agarró del hombro. Carl Knox, el gerente del restaurante, siguió su mirada, con los labios curvados en una mueca de desprecio. «Otra vez esas ratas», murmuró. Con un gruñido, abrió la puerta. El aire invernal entró como un huésped indeseable. «Fuera de mi propiedad», ladró. «Anda, sal de aquí antes de que llame a la policía». El chico se sobresaltó como un ciervo asustado. El mayor agarró la mano del menor, arrastrándolo hacia la oscuridad. La nieve se los tragó enteros en segundos. La única evidencia de que habían estado allí era una corteza de pan rota en el aguanieve. Grace se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. «De vuelta al trabajo», espetó Carl. «No malgastes tu compasión con los perros callejeros. Solo te hundirán». Pero la mente de Grace se negaba a volver a sus quehaceres. Cada vez que llevaba un plato humeante a un invitado bien alimentado, veía esas dos caras en el cristal. Cada rebanada de pan, cada tazón de sopa, se burlaba de ella. ¿Cómo podía la gente sentarse a reírse con el postre mientras dos niños temblaban de hambre a solo unos pasos? Horas después, cuando el último cliente se fue y Carl cerró la caja de golpe, Grace tomó una decisión. Se fue a su supuesta reunión, dejándola cerrar sola. Le temblaban las manos mientras servía la sopa en recipientes. El pan de molde envolvía las sobras de schnittle. Añadió manzanas de la despensa. Carl se daría cuenta,
pero a ella ya no le importaba. Lo metió todo en una bolsa de papel tan llena que tuvo que cerrarla con cordel. La nieve le mordía las mejillas mientras se apresuraba en la noche. Buscó por las manzanas, los callejones, las paradas de autobús. Su respiración era como nubes, sus pies entumecidos. Justo cuando la desesperación estaba a punto de hacerla retroceder, los encontró agazapados bajo una parada de autobús destrozada. La chaqueta del mayor cubría los hombros de su hermano, sus brazos desnudos y temblorosos. Grace se arrodilló ante ellos. Los ojos del niño, asustados, estaban abiertos de par en par, pero ella habló en voz baja. «No pasa nada», susurró. «Traje comida». Los ojos del menor se iluminaron al ver el vapor que salía de la bolsa. Sus labios temblaban con algo entre el hambre y la incredulidad. El mayor dudó en vigilarlo, pero al final dejó que colocara la bolsa entre ellos. «Coman», instó Grace. Lo hicieron. Con manos temblorosas, partieron el pan, compartieron la sopa, repartieron los bocados tan equitativamente que a Grace le escocieron los ojos. Observarlos fue como presenciar un milagro a cámara lenta. No el gran milagro del que lees, sino el silencioso, o la supervivencia gana otra noche. El chico mayor la miró, sus ojos más oscuros que su edad. ¿Por qué?, preguntó en un inglés vacilante, con su acento delatando que no había nacido aquí. Grace se agachó aún más hasta que sus ojos quedaron a la altura. «Porque te lo mereces, porque todo niño merece estar caliente». La observó como si intentara memorizar su rostro. Entonces, con un pequeño asentimiento, dijo: «Me llamo Miles. Este es mi hermano Jonah». Grace sonrió levemente. «Soy Grace». El niño más pequeño la agarró de la manga con dedos pegajosos. «Eres nuestro ángel», susurró. Las palabras la quemaron como fuego. Desde esa noche, Grace hizo una promesa. No importaba lo que costara, alimentaría a esos niños. A la mañana siguiente, Carl Knox la confrontó. «¿Dónde está el schnittle? La sopa. No te hagas la tonta. Lo regalaste, ¿verdad?» Grace inclinó la cabeza, admitiéndolo. $45. Esa es tu multa. 1/3 de tu sueldo se ha ido. No dijo nada. Que se lo quede. Que piense que ganó. Noche tras noche, le traía comida de todos modos. Vendió el reloj de su madre por unas semanas más de comida caliente. Caminó por la nieve hasta que se le agrietaron los zapatos. Encontró a los niños bajo los puentes y en los portales, siempre apiñados. Y cada vez que los dejaba con comida, sabía que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero entonces, una tarde de marzo, se habían ido. La parada del autobús estaba vacía, el puente vacío, el callejón en silencio. Durante días, luego semanas, Grace se abalanzó. Preguntó en albergues, revisó hospitales, rogó a desconocidos por noticias. Nada. Era como si la ciudad misma se los hubiera tragado. Grace lloró hasta quedarse dormida, con la culpa carcomiéndola. ¿Les había fallado? ¿Estaban vivos? ¿Acaso la recordaban 17 años atrás? Y entonces, un Mercedes negro se detuvo frente a su modesto apartamento. De él salió un hombre con un abrigo impecable que llevaba un maletín de cuero. Cuando llamó a su puerta, las manos cansadas de Grace temblaron. No podía saber que todo estaba a punto de cambiar, que los dos chicos que creía haber perdido para siempre estaban más cerca de lo que se atrevía a imaginar. ¿Qué habrías hecho si fueras Grace? ¿Arriesgar tu trabajo y tu sueldo para alimentar a 2 desconocidos o quedarte callada? ¿Crees que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas? El golpe resonó en el estrecho apartamento como un sonido tomado de otra vida. Los dedos de Grace Miller vacilaron en el pomo de la puerta, con el pulso acelerado. Durante 17 años, había cargado con el peso de 2 chicos desaparecidos en su memoria. 2 chicos que desaparecieron en la nieve como si la ciudad se los hubiera tragado. Ahora, un hombre estaba afuera, alto, bien vestido,
con un maletín de cuero que parecía demasiado importante para su desgastado umbral. La señora Miller. Su voz era tranquila, respetuosa. Soy Daniel Hart, abogado. ¿Puedo pasar? A Grace se le hizo un nudo en la garganta. ¿He hecho algo malo? Daniel negó con la cabeza suavemente, casi con una sonrisa. No, señora. Todo lo contrario. He venido a hablar contigo sobre algo que hiciste hace mucho tiempo. Algo que quizá hayas olvidado, pero que otras dos personas nunca han olvidado. La confusión se enredó con el miedo en su pecho, pero se hizo a un lado. El hombre entró, recorriendo con la mirada su humilde sala de estar con una especie de reverencia, como si incluso los muebles desportillados y las cortinas descoloridas merecieran respeto. Colocó su maleta con cuidado sobre la mesa de centro, la abrió y sacó 2 fotografías satinadas. Grace se acercó y se quedó paralizada. 2 jóvenes de 20 y tantos años, vestidos con elegantes trajes, la miraban fijamente, fuertes, seguros, con rostros maduros y seguros. Sin embargo, tras los años, lo vio al instante. Los ojos, la estructura ósea, la frágil mirada de hambre que una vez presenció en las sombras de los callejones de Boston. Se llevó la mano a la boca. No, no puede ser. La sonrisa de Daniel se profundizó. Sí, es ellos. Miles y Jonah Westcott, con las rodillas debilitadas. Sobrevivieron. Sobrevivieron con creces, respondió Daniel. Prosperaron y han pasado casi 2 décadas buscándote. Grace negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Daniel se acomodó en la silla frente a ella y comenzó a revelar la verdad. Los 2 niños a los que ayudaste no eran huérfanos como creías. Eran los hijos de Henry Westcott, padre, quien fuera uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Beacon Hill, Boston. En 2007, la familia se arruinó después de que Henry fuera acusado de fraude. El caso congeló todos sus bienes. Su madre se derrumbó por el escándalo y fue hospitalizada. Los niños fueron enviados con parientes lejanos que no querían saber nada del escándalo ni de los niños. Grace entreabrió los labios conmocionada. Volvió a ver las figuras temblorosas bajo la marquesina rota. Eran ricos, susurró. Lo fueron una vez, corrigió Daniel. Pero cuando los encontraste, eran indigentes. Habían escapado de un hogar infantil tras semanas de abandono. Se morían de hambre. Eras la única persona que los veía como humanos. Volvió a meter la mano en el estuche y sacó algo pequeño, desgastado y con los bordes deshilachados, un cuaderno infantil. Era de Miles. Lo anotó todo. ¿Quieres oírlo? Grace asintió, temblando. Daniel abrió el libro por una página fechada el 15 de enero de 2008. Su voz se suavizó al leer. El bonito. El hombre volvió. Trajo sopa y pan a pesar de que llovía. Jonah dijo que sus zapatos estaban rotos. Ella temblaba, pero seguía sonriendo. ¿Por qué nos ayuda si tiene tan poco? Nos recuerda a mamá. Nunca debemos olvidarla. Las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. Juntó las palmas de las manos como si rezara. Daniel pasó página. Hoy discutió con el hombre malo del restaurante. Él le gritó por nosotros. Lloró, pero regresó de todos modos. Nos prometimos que un día, cuando seamos mayores, la ayudaríamos como ella nos ayuda. Los hombros de Grace se estremecieron con sollozos. Lo recordaban todo. Nunca olvidaron ni un solo detalle, dijo Daniel con firmeza. Incluso cuando su tía abuela Eleanor finalmente los encontró y los trajo a Nueva York. Incluso cuando ingresaron a escuelas privadas y luego a universidades, te llevaron con ellos. Tú eras su brújula. Colocó nuevos documentos sobre la mesa, recortes de prensa, premios, perfiles de empresas. Miles Westcott, graduado del MIT, fundador de una empresa tecnológica que diseña software de ayuda en caso de desastre. Jonah Westcott, un reconocido chef, propietario de una cadena de restaurantes y comedores sociales que ya había alimentado a cientos de miles de personas.
Grace trazó sus rostros en las fotografías con dedos temblorosos. Hicieron todo lo que construyeron sus vidas con tu ejemplo, explicó Daniel. Jonah dijo una vez en una entrevista, un plato de sopa me salvó la vida. Nunca reveló que era tuyo, pero esas palabras se convirtieron en su misión. Miles construyó toda su empresa sobre la idea del servicio, no del lucro. Cada decisión importante que tomaron comenzó con una pregunta. ¿Qué haría Grace? Grace se tapó la boca, abrumada. Y ahora Daniel añadió un tono más solemne. Quieren verte. Te esperan afuera, en ese auto. Pero antes de que entren, hay una cosa más. Dudó, luego señaló hacia el pasillo. Alguien más tiene que venir también. Alguien de tu pasado. Una sombra se movió. Un hombre salió a la luz. Mayor ahora. Sus ojos, antes duros, una culpa más suave escrita en sus rasgos. Grace jadeó. Carl Knox, el antiguo gerente del Golden. Stagg inclinó la cabeza. Fui cruel contigo, cruel con ellos. Me burlé de tu compasión y castigué tu bondad. Me equivoqué. He vivido con esa vergüenza durante años. Cuando supe la verdad sobre los chicos, no pude callarme. Vine a pedirte perdón y a ayudar con lo que sea que estén planeando. Quiero enmendarlo por el resto de mi vida si es necesario. Grace lo miró atónita. De todos los rostros que esperaba ver en su puerta, el suyo no era uno de ellos. Antes de que pudiera responder, Daniel cerró suavemente el cuaderno y lo dejó a un lado. Señora Miller, ha llegado la hora. ¿Quiere verlos? Grace se secó los ojos y asintió en silencio. Daniel se acercó a la puerta y la abrió. El sol del atardecer se derramaba por el umbral, y dos figuras altas emergieron del Mercedes que los esperaba. Sus pasos eran vacilantes, sus hombros tensos, pero cuando la luz les dio en el rostro, Grace contuvo la respiración. Miles y Jonah no eran sombras en la nieve, sino hombres exitosos, fuertes, pero que aún conservaban la calidez que una vez vio en sus ojos. En el momento en que cruzaron la puerta, el tiempo se dobló. Grace se levantó temblorosa, y cuando la abrazaron, los años se disolvieron. Sintió sus brazos fuertes y temblorosos, y por un instante abrazó no a hombres, sino a los niños hambrientos a los que una vez alimentó bajo una parada de autobús rota. Y cuando Miles susurró, nuestro ángel, sus rodillas casi cedieron. La sala de estar del modesto apartamento de Grace Miller parecía demasiado pequeña para contener el torrente de años, desplomándose sobre sí misma. Miles y Jonah Scott se sentaron a cada lado de ella, con los brazos sobre sus hombros, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Durante un largo instante, nadie habló. El único sonido era el suave zumbido del refrigerador, como si incluso la casa misma contuviera la respiración. Grace finalmente se apartó para observarlos. Sus manos, desgastadas y marcadas por años de trabajo, les ahuecaron el rostro como una madre. Creí que te había perdido, susurró. Todas las noches rezaba para que estuvieras a salvo. Nunca nos perdiste, dijo Jonah con la voz quebrada. Nos trajiste hasta aquí. Se tocaba el pecho todos los días. Y gracias a ti, lo logramos. El aire se densificó de emoción hasta que el corazón de Daniel se aclaró la garganta suavemente. No vinieron solo a verla, señorita Miller. Vinieron a cumplir una promesa. Miles cogió una carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa. Dentro había documentos sellados con sellos que a Grace le parecían desconocidos. Escrituras, contratos, cartas oficiales. Su hipoteca, explicó Miles, está pagada en su totalidad. Esta casa le pertenece sin gravámenes. Grace jadeó. No, eso es demasiado. No es nada comparado con lo que nos dio, dijo Jonah con firmeza. Pero eso no es todo, continuó Miles. Sacó otro documento. Hemos establecido un fideicomiso a su nombre. Recibirá $5,000 al mes por el resto de su vida. No tiene que trabajar otro turno en un restaurante a menos que quiera. Grace la miró abrumada.
$5,000. Pero nunca gané ni la mitad. Exactamente. Miles dijo.